En la otra línea está Guillermo Pocho. Hablamos. Vieron que cuando uno piensa, cuando vos le preguntás a las personas que se van de la Argentina, che, ¿por qué te fuiste? Y te dice, mira, no estaba seguro, o sea, tenía miedo de ser víctima de un delito, la educación y, viejo, la economía. Vos no podés comprar un kilo de harina hoy y la semana que viene pagarlo otro precio. La gente que se mudó a otros países hace 10, 12 años que paga, pudo haber aumentado centavitos de dólar o centavitos de euro. Y para nosotros eso es un cuento chino. Ahora, cuesta caro comprar, cuesta mucho ganar para comprar, y cuando vos analizás de lo que pagás, cuánto hay equivalente a impuestos, y se te viene el alma al piso. Guillermo, ¿estás ahí? Buen día. Buen día, ¿cómo andas, Jorge? ¿Todo bien? Bien, tratando de entender un poco esto, es impresionante lo que vamos a pensar contigo ahora, o vos nos vas a ayudar a pensar. A ver, 24 productos de la canasta navideña, ¿no? Una canasta baratita. Estamos hablando de qué plata más o menos, Guille. Y más o menos el cálculo que hicimos es, estamos considerando 2.300 pesos, poner 2.400 para hacer redondo el cálculo. 2.400 pesos una canasta básica navideña, digamos. Así es. Bueno, que podría tener ¿qué? Y sidra, budines, rapiñá, turrones, o sea, algo bastante austero. Bien. Simple, bien simple. Bien. Escúchame, de esos 2.400 pesos, ¿cuánto es impuesto? Mira, el cálculo, conforme estudios que hay hecho, más o menos un 34%. Una tercera parte de lo que vos terminás pagando son impuestos que se los llevan los distintos estados, nacional, provincial y municipal. O sea que la tercera parte de lo que vos puedas gastar en comida, aún siendo lo más justo, lo más elemental, la tercera parte son impuestos. Totalmente. O sea, vos estás, cuando haces un cálculo y sumás impuestos a las ganancias, impuestos a valor agregado, impuestos sobre los ingresos brutos de toda la cadena, estás en ese monto. Y por ejemplo, si yo pienso en un kilo de asado, que ponele lo consiga 800 pesos, de esos 800 pesos, ¿cuánto es impuesto? Un 28, 29% es carga tributaria. O sea, en grandes números vos estás yendo a comprar por cada 100 pesos que estás comprando, sí, 29 son impuestos. Ahora, hay productos que ese 29 lo superan holgadamente. Yo leí ese informe que ustedes prepararon, el caso de las gaseosas. Sí, las gaseosas es muy alto y así hay distintos productos. Las gaseosas tienen un componente más alto porque hay muchas que tienen impuestos internos. Entonces en esos casos tenés una tasa que puede ser del 40 o del 50%. O sea, la ropa también tiene una alta composición tributaria. O sea que del valor que vos pagás una botella de gaseosa, sea cual fuera el tamaño, puede ser que cerca del 50% sea impuestos. Sí, o sea, si es un 42% o hasta en algunos casos un 55%. Bueno, pero por ejemplo, de algo tan simple como el turrón, ¿cómo el turrón tiene del precio total de un turrón el 40% es impuesto? ¿Por qué tanto? Sucede lo siguiente, Jorge, vos tenés en Argentina, además del impuesto valor agregado, el IVA, y que uno conoce, tenés poner el impuesto sobre los ingresos brutos que en las distintas etapas se va adicionando. Tenés las rentabilidades de las distintas, de toda la cadena comercial, y ahí vos estás pagando una empresa para el 35%. Entonces cuando vos haces la sumatoria, por poco que sea, como ya tenés 3 niveles, impuestos municipales, llegás a esa composición. Escucha, con Guillermo estábamos conociendo por qué una canasta básica de 2.400 pesos, la tercera parte son impuestos. Entonces después él nos contaba que de un kilo de asado, que pagás 800 pesos, el 28% impuesto.
que de una botella de gaseosa el 48% impuestos, y que de un turrón, algo tan elemental como un turrón, el 41% son impuestos. Entonces, el trabajo es muy interesante, este trabajo que nos recrea Guillermo Poch, que es un especialista en todo esto. Y escúchame, Guille, cuando decimos que el sistema tributario argentino es de los más altos del mundo, ¿decimos algo cierto o lo correcto sería decir que es ineficiente? ¿O ambas cosas? Mira, me quedo con la última parte, es ambas cosas. O sea, tiene una alta carga tributaria y lo peor es que tiene impuestos distorsivos. Y acá hay algo importante a tener en cuenta, es que a veces no solo importa cuánto termina incidiendo el gravamen, sino qué perjuicio o beneficio puede generar un impuesto. Vos hay impuestos, ponerle, como hacer el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto de larga data, que lo aplican las provincias, que hace de que una compañía, un negocio, lo tenga que pagar aun cuando el negocio está arrojando pérdida. Ah, mira. Entonces vos termina sucediendo de que a una empresa que viene mal económicamente, ponerle por el contexto, como pasó ponerle con la pandemia, vos le estás aplicando un gravamen en un contexto de pérdida. Es como decir, se agrava la situación. Ajá. Y para peor, aparecen regímenes de recaudación que la persona, sin ni siquiera haber tal vez vendido el producto, ya está anticipándole el impuesto a la provincia. Pero ese anticiparle el impuesto es sacarle plata a una empresa que viene en pérdida. Ahora, Guillermo, te hago esta última pregunta. ¿Por qué no funcionó, no prosperó en la Argentina tenemos un país con 44% de pobres, aún personas con trabajo son pobres porque los salarios no alcanzan la canasta? ¿Por qué en la Argentina no progresó la idea de que los alimentos básicos, una canasta de 20, 30, no paguen impuestos, especialmente el IVA? ¿Por qué eso no avanzó? Mira, sucede algo, o sea, yo creo que esa medida tendría que estar tal vez acompañada con una medida, ponerle cuando decían de que los supermercados no suban los precios. Vos a veces resulta difícil vos querer no aplicar el IVA en los productos, pero que eso después se traduzca en los precios. Porque claro, siempre hay que entender de que por ende hay un negocio que está ya en una situación desfavorable. Cuando vos le estás quitando el IVA, en definitiva lo necesita para subsistir. Entonces a veces no resulta tan directo el poder decir, bueno, no lo aplico y que lo termines viendo en los precios. Claro. Guillermo, me ayudaste a entender un poquito. La verdad he quedado azorado, que de una canasta básica, pero escuchame, hablamos de una sidra, un pan dulce de los más simplones, garrapiñadas y alguna otra cosita, un turrón, 2.400 pesos. Que el 30% de eso sean impuestos. Que cuando vos compras una gaseosa, el 48% sea impuestos. Que de un kilo de asado, el 28% sea impuestos. La verdad, boquiabierto me quedé. Te mando un abrazo y gracias, Guillermo, por ayudarnos a entender. Muchas gracias. Y a disposición. Muy amable, adiós.